Cuando pensamos en piratas, solemos imaginar barcos ardiendo, cofres rebosantes de oro y cañones disparando contra mercantes indefensos. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Qué hacían los piratas con todo lo que robaban? Oro, plata, joyas, especias, textiles, armas, todo ese botín no servía de mucho si se quedaba escondido en la bodega. La verdadera riqueza no estaba solo en capturar el tesoro, sino en convertirlo en algo útil. Comida, armas, reparaciones, sobornos, incluso tiempo de descanso en puerto. Y para eso había que venderlo. En la llamada Edad de Oro de la piratería, entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, los piratas desarrollaron un sistema de comercio tan complejo como clandestino. No podían simplemente atracar en un puerto cualquiera y abrir un puesto en el mercado. Si lo hacían en un puerto controlado por una potencia enemiga o bajo leyes estrictas contra la piratería, arriesgaban el arresto inmediato. Por eso, su red de venta y distribución era tan ingeniosa como peligrosa. Uno de los primeros lugares donde los piratas vendían su botín eran los llamados puertos amistosos. Estos eran asentamientos portuarios donde las autoridades locales, comerciantes e incluso gobernadores cerraban los ojos ante la procedencia dudosa de la mercancía, siempre que recibieran su parte. En el Caribe, Nassau en las Bahamas fue uno de los más famosos. Allí, el gobernador y varios comerciantes locales mantenían acuerdos secretos con capitanes piratas. A cambio de un porcentaje del botín o de mercancías valiosas a bajo precio, garantizaban un lugar seguro para comerciar y descansar. Pero Nassau no era el único. Lugares como Port Royal en Jamaica, antes de su destrucción parcial por un terremoto en 1692, también fueron centros de comercio pirata. Allí, los bienes robados se vendían a comerciantes que luego los blanqueaban mezclándolos con cargamentos legales. Así, lo que había sido saqueado en alta mar terminaba en mercados europeos sin levantar sospechas. En muchos casos, los piratas no vendían directamente al público. Lo hacían a través de intermediarios, comerciantes, taberneros, capitanes de barcos mercantes corruptos o incluso oficiales navales dispuestos a ganar un dinero extra. Estos intermediarios compraban el botín a precios muy por debajo de su valor real y se encargaban de colocarlo en mercados donde su origen no pudiera ser rastreado. Para un pirata, eso significaba recibir menos ganancias por cada objeto, pero también reducir el riesgo de ser capturado. Los bienes más fáciles de vender eran los que no necesitaban justificación documental. El oro y la plata, por ejemplo, podían fundirse y volver a acuñarse. Las joyas se desarmaban, se extraían las piedras preciosas y se montaban en nuevas piezas. El ron, el tabaco, las especias o el azúcar eran aún más simples. Productos de consumo inmediato que cambiaban de manos rápidamente sin dejar rastro. Estos artículos eran muy buscados tanto en puertos coloniales como en asentamientos remotos. Suscríbete si te gusta el video. Aquí contamos las historias y estrategias reales de los piratas, sin adornos de película. Sin embargo, no todos los bienes eran fáciles de mover. Armas, municiones o textiles finos requerían compradores específicos y discretos. Algunos capitanes piratas mantenían una lista de contactos confiables, acumulada a lo largo de años, que incluía comerciantes en colonias europeas, gobernadores corruptos y contrabandistas que operaban entre continentes. Estos compradores sabían que estaban participando en actividades ilegales, pero los beneficios superaban los riesgos. Para evitar que un solo lugar se saturara de mercancía robada, lo que podría atraer la atención de las autoridades, los piratas rotaban sus puntos de venta. Un viaje podía incluir varias paradas estratégicas, vender parte del botín en un puerto del Caribe, intercambiar armas por provisiones en una colonia africana y terminar comerciando telas o especias en un puerto del Índico. Este sistema les permitía no solo diversificar riesgos, sino también obtener mejores precios según la demanda local. Además de los puertos coloniales, existían mercados flotantes. Algunos barcos mercantes actuaban como tiendas móviles, acercándose a zonas frecuentadas por piratas para intercambiar mercancías sin necesidad de tocar tierra. Estos encuentros eran organizados con antelación a través de mensajeros o señales acordadas. El mercader llegaba con provisiones, herramientas, ropa, pólvora y otros productos que los piratas necesitaban. A cambio, recibía parte del botín. Todo se hacía rápido, sin registros y en mar abierto, donde las leyes eran más difíciles de aplicar. Las tabernas también jugaban un papel fundamental en el comercio pirata. Eran lugares de encuentro donde se cerraban tratos discretos, se intercambiaban monedas y se transmitía información sobre compradores potenciales. Un tabernero con contactos podía actuar como enlace entre un capitán y un comerciante dispuesto a adquirir mercancía robada.
A menudo, el propio tabernero se quedaba con parte del pago como comisión o se le pagaba en ron, tabaco o comida para su negocio. Pero no todo era comercio libre. Los piratas sabían que en ciertos puertos la ley se aplicaba con dureza. Si atracaban allí con un barco lleno de botín, corrían el riesgo de que las autoridades lo confiscaran y los arrestaran. En estos casos, recurrían a una estrategia más sutil: ocultar el botín antes de entrar al puerto. Lo enterraban en islas cercanas, lo escondían en calas inaccesibles o incluso lo sumergían en barriles impermeables amarrados bajo el casco de un barco más pequeño. Una vez que salían del puerto y se aseguraban de que no eran perseguidos, regresaban a recogerlo. El comercio del botín pirata también estaba influenciado por la política internacional. Cuando dos potencias europeas estaban en guerra, los piratas podían vender con más facilidad en colonias de una de las partes, siempre que atacaran barcos de la potencia rival. En algunos casos, estos acuerdos eran oficiales. Se les otorgaban patentes de corso, documentos que legalizaban sus ataques y les permitían vender el botín como si fueran mercenarios al servicio de un gobierno. Aunque esto transformaba temporalmente a los piratas en corsarios, muchos volvían a la piratería pura una vez terminada la guerra. La clave de todo este sistema era la confianza mutua. Piratas y compradores dependían el uno del otro. Los primeros necesitaban vender rápido para convertir mercancías robadas en recursos útiles, y los segundos buscaban aprovecharse de precios bajos sin quedar implicados legalmente. La traición era un riesgo constante. Un comerciante podía denunciar a un capitán pirata para ganarse el favor de las autoridades, y un pirata podía atacar a un mercader en vez de pagarle lo prometido. Por eso, las relaciones de negocios se basaban tanto en reputación como en necesidad. Para un pirata, vender el botín no era el final de la aventura, era la parte más delicada. Un error podía significar perderlo todo o acabar en la horca. Por eso, en cada puerto, en cada transacción, se jugaban algo más que monedas. Se jugaban su libertad y su vida. El comercio pirata no era un simple juego de azar. Detrás de cada venta de botín había rutas planificadas, contactos cuidadosamente cultivados y, sobre todo, una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias. Los capitanes sabían que cada mar tenía sus propios compradores, y que lo que era valioso en un puerto podía no valer casi nada en otro. Esa flexibilidad era lo que les permitía mover mercancías robadas sin quedarse con cargamentos que nadie quisiera. Uno de los circuitos más conocidos empezaba en el Caribe, donde se vendían productos coloniales robados: azúcar, cacao, café, ron, tabaco y especias. Estos bienes eran fáciles de colocar en mercados locales o enviarlos clandestinamente a Europa. El azúcar y el cacao, por ejemplo, podían ser intercambiados directamente en las Antillas francesas por armas o pólvora. En islas como Martinica o Guadalupe, comerciantes locales actuaban como intermediarios, asegurándose de que la mercancía llegara a manos de compradores europeos sin que se conociera su origen. Desde el Caribe, muchos piratas navegaban hacia África Occidental, siguiendo la ruta de los barcos esclavistas y mercantes. Allí, los textiles finos y las armas eran especialmente valorados. Algunos capitanes incluso cambiaban parte de su botín por esclavos, que luego podían vender en plantaciones del Caribe o de América del Sur. Era un comercio brutal y despiadado, pero muy rentable. Las ciudades costeras como Huida, en el Golfo de Guinea, eran puntos clave para estas transacciones, y allí operaban comerciantes dispuestos a hacer negocios con cualquiera que llegara con cargamento valioso. El Océano Índico era otro centro de operaciones importante. Piratas como Henry Every o Thomas Tew habían demostrado que atacar barcos en rutas comerciales hacia la India o el sudeste asiático podía producir cargamentos repletos de sedas, especias, piedras preciosas y metales. En puertos como Madagascar, particularmente en lugares como Île Sainte-Marie, se establecieron verdaderos mercados libres donde los piratas podían intercambiar mercancías con comerciantes árabes, indios y europeos sin demasiadas preguntas. El aislamiento geográfico y la falta de control por parte de las grandes potencias coloniales hacían de estos lugares un paraíso para el comercio ilícito. En Europa, los piratas solían evitar las grandes ciudades portuarias bajo vigilancia estricta, como Londres o Ámsterdam, y preferían lugares donde las autoridades miraban hacia otro lado a cambio de un buen soborno. Algunos puertos pequeños de Irlanda, Escocia o incluso la costa atlántica de Francia eran conocidos refugios para contrabandistas y piratas que querían vender mercancías sin atraer la atención de la marina. Allí, las operaciones eran rápidas. Se descargaba de noche, se hacía el intercambio y al amanecer, el barco ya había zarpado.
Para mover el botín de un puerto a otro sin ser detectados, los piratas desarrollaron técnicas ingeniosas de camuflaje. Una de ellas consistía en modificar físicamente el barco para que pareciera un mercante común. Cambiaban el nombre pintado en la popa, alteraban el aparejo y hasta pintaban el casco con colores diferentes. Si encontraban a un barco enemigo o a un patrullero, podían fingir ser una nave comercial legítima y continuar su ruta sin levantar sospechas. Otra táctica era dividir el botín entre varias embarcaciones, de manera que si una era capturada, no se perdiera todo. El uso de documentos falsos era otro pilar del comercio pirata. Algunos capitanes portaban cartas de patente falsas que les identificaban como corsarios autorizados por un gobierno. Estas cartas, aunque falsificadas, servían para justificar la posesión de mercancías robadas, alegando que habían sido capturadas en nombre de una nación. Con un poco de suerte y algo de soborno, podían convencer a las autoridades de un puerto de que su cargamento era legítimo. En tierra, la venta de botín requería una red de corredores y comerciantes de confianza. Estos intermediarios no solo compraban la mercancía, sino que también se encargaban de redistribuirla para que su origen quedara irreconocible. Un cargamento de telas robadas en un barco portugués podía terminar en manos de un comerciante inglés que las revendía en un mercado holandés como si fueran producto de rutas legales. En este proceso, cada mano que tocaba la mercancía se llevaba una parte, pero al final el botín se transformaba en dinero líquido. En algunos casos, los piratas no vendían su botín por monedas, sino que lo intercambiaban directamente por recursos. Esto incluía pólvora, armas, piezas de repuesto para el barco, alimentos frescos y bebidas alcohólicas. Este método de trueque tenía la ventaja de ser rápido y dejar menos huellas que una transacción en efectivo, que podía levantar sospechas si aparecía de repente una gran cantidad de dinero en circulación. Los bienes más difíciles de vender eran los de alto valor pero poca demanda local, como las piedras preciosas o ciertas joyas de diseño europeo. En esos casos, los piratas podían guardar el botín durante meses, esperando la oportunidad de venderlo en un lugar donde el comprador tuviera interés real. También podían desarmar las joyas para vender las piedras y metales por separado, lo que facilitaba su colocación en el mercado. En los lugares donde las autoridades eran hostiles, los piratas recurrían a cómplices dentro de la propia administración. Un funcionario corrupto en la aduana podía permitir la entrada de mercancías ilegales a cambio de un soborno generoso. A veces, estos funcionarios actuaban como socios activos, informando a los piratas sobre la llegada de barcos mercantes para que pudieran interceptarlos. Las tabernas y posadas no solo eran puntos de encuentro social, sino también centros de información. Allí, un pirata podía enterarse de qué tipo de mercancía estaba en demanda en tal o cual puerto, o quién estaba dispuesto a pagar bien por un cargamento específico. Los dueños de estas tabernas eran figuras clave en el engranaje comercial pirata, facilitando contactos y asegurándose de que las transacciones se hicieran con la discreción necesaria. En definitiva, el comercio del botín robado era un arte que combinaba la geografía, el disfraz, la corrupción y la astucia. No se trataba solo de vender rápido, sino de vender bien y sin dejar rastro. Y en este juego peligroso, un capitán podía amasar una fortuna o perderlo todo en una sola jugada. El comercio del botín pirata tenía tantas caras como olas en el mar. Ya no se trataba solo de puertos conocidos o intermediarios experimentados. A veces, los lugares y métodos para vender mercancías robadas eran tan inesperados que parecían sacados de una historia imposible. Pero eran reales. Uno de los métodos más inusuales era el comercio en islas deshabitadas. Algunos puntos estratégicos del Caribe, África y el Índico servían como mercados improvisados. Allí, piratas y comerciantes acordaban encontrarse en fechas específicas. El mercader llegaba con provisiones y productos valiosos. El pirata con su botín. Todo se hacía sin presencia de autoridades, y en cuestión de horas ambos partían en direcciones opuestas. Estos intercambios secretos reducían el riesgo de emboscadas, aunque no lo eliminaban por completo. Más de una vez, un capitán confiado fue traicionado y perdió el botín sin recibir nada a cambio. Otro escenario frecuente eran las ferias marítimas ilegales. En ciertos puntos de rutas comerciales, barcos de distintas procedencias se reunían para intercambiar mercancías directamente en cubierta. No había escrituras, no había registros. Un barril de ron cambiaba de manos por una caja de pólvora, unas piezas de seda por un lote de tabaco. En esas ferias flotantes, la prioridad era la rapidez. Cuanto menos tiempo pasaran juntos, menor el riesgo de ser descubiertos por una patrulla naval.
Los piratas también se infiltraban en mercados legales a través de terceros ajenos a la piratería. Agricultores, pescadores y artesanos actuaban como pantallas para vender productos robados. Un cargamento de especias podía ser mezclado con producción legítima antes de llegar al mercado, borrando cualquier rastro de su origen ilegal. De esta forma, las autoridades podían inspeccionar el cargamento sin encontrar nada sospechoso. En ocasiones, el botín no se vendía en absoluto, sino que se utilizaba como moneda de influencia. Un gobernador colonial podía recibir un cofre con joyas o monedas a cambio de cerrar los ojos ante las actividades de un capitán. Un oficial naval podía aceptar una pieza de oro para retrasar una orden de captura. Este uso diplomático del botín aseguraba que en algunos puertos los piratas fueran recibidos con sonrisas en lugar de esposas. La venta de esclavos, aunque brutal y despiadada, formaba parte del comercio pirata. Las rutas transatlánticas de esclavitud eran vulnerables a los ataques, y algunos capitanes capturaban barcos enteros para vender a los cautivos en plantaciones del Caribe o en colonias sudamericanas. El intercambio era directo, mano de obra por armas, provisiones o dinero. Aunque repugnante, esta práctica era una fuente importante de ingresos para ciertos grupos piratas y les daba acceso a redes comerciales que de otro modo les estarían cerradas. Los piratas más ingeniosos incluso creaban su propio mercado negro flotante. Mantenían barcos que actuaban exclusivamente como depósitos y centros de comercio, sin participar directamente en los ataques. Estos barcos, cargados de mercancías robadas, navegaban entre puntos acordados y servían como almacenes móviles. Un capitán que no quisiera arriesgarse a entrar en puerto podía descargar allí parte de su botín, recibir pago inmediato o intercambiarlo por suministros, y continuar con sus operaciones. En cuanto a los bienes más difíciles de vender, como reliquias religiosas, piezas de arte o joyas muy reconocibles, la estrategia era transformarlos. Las estatuas se fundían, las obras de arte se cortaban en partes más pequeñas o se escondían durante años hasta que la atención pública se desvanecía. Algunos piratas tenían artesanos de confianza capaces de alterar por completo la apariencia de un objeto, de modo que pudiera venderse sin levantar sospechas. El comercio ilegal de bienes robados por piratas no solo llenaba las arcas de los capitanes, sino que también tenía un impacto profundo en la economía de la época. Muchos puertos florecieron gracias a este flujo constante de mercancías no declaradas. Los precios de ciertos productos bajaban o subían dependiendo de la cantidad de botín que llegaba. En algunas regiones, la piratería se convirtió en una parte tan habitual del comercio que los comerciantes honestos tenían que competir con precios imposibles de igualar. En este contexto, la corrupción era el aceite que mantenía funcionando la maquinaria. Desde funcionarios portuarios hasta jueces, pasando por capitanes de barcos mercantes, todos podían ser comprados. El dinero pirata circulaba por tabernas, mercados y despachos oficiales, mezclándose con la economía formal. La línea entre lo legal y lo ilegal se volvía tan difusa que, para muchos, no había diferencia entre comerciar con un mercader legítimo o con un pirata. Algunos historiadores señalan que esta red de comercio ilegal fue tan eficiente que, en ciertos casos, los piratas se integraron en el sistema económico colonial. No eran meros saqueadores, sino participantes activos de una economía paralela que dependía de ellos tanto como ellos dependían de sus compradores. De hecho, algunos capitanes retirados invirtieron sus ganancias en negocios legítimos, comprando barcos mercantes, tabernas o almacenes, y utilizando su experiencia para moverse en ambos mundos. Por supuesto, el riesgo siempre estaba presente. Una transacción podía salir mal, un informante podía vender información a las autoridades y una red cuidadosamente construida podía desmoronarse de la noche a la mañana. La captura de un intermediario importante podía revelar rutas, contactos y métodos, provocando redadas masivas en puertos enteros. Por eso, la paranoia era una constante. Los piratas cambiaban de contactos, de rutas y de métodos con frecuencia, siempre un paso por delante de quienes querían atraparlos.